Disculpen, pero siempre me pasa. Listo. Como seguimos, Bernate. Presente. Ya te estoy viendo, muñeca. Listo. Bernate. Camelo. Camelo John Sebastián. Listo. De la Rosa Frangel. Frangel de la Rosa. No. Jefferson. Tampoco. Dueñas Libardo. Dueñas. Tampoco. Fontecha Valery. Presente. Listo. Fuentes. Fuentes. Lady. Galvis Manuela. Manuela. Giraldo Kevin. Presente. Listo. Gracia Camila. Presente. Herrera Giselle. Giselle, si estás, puedes levantar la mano o hablarme por el chat. Giselle Herrera. ¿No? No la escucho. Y Sosa Sara. Presente. Listo. Limas Julio Mario. Julio Mario. Presente. Ah, ya te vi. López Michael. Presente. Listo. Lozano Nicole. Presente. Medina Sara. Presente. Méndez Catherine. Presente. Alejandro Méndez. Alejandro Méndez. No. Montaño Laura. Presente. Mora Mateo. Presente. Listo. Nieves Laura. Presente. Ortiz John Alejandro. Presente. Pardo Juliana. Presente. Penagos Carla. No. Pérez Alan. Alan Pérez. Giselle, ¿acabaste de llegar? Herrera Giselle. Giselle. Sí, señora profe. Ok, listo. Pérez Alan, nada. Listo. Prieto Angie Caterín. Profe me está escribiendo que ya se va a conectar. Listo, vale. Brenda Prieto. Presente. Listo. Reyes María Lisset. Reyes. Reyes. ¿No? Creo que me ha parecido verla, pero ya volví. Ah, no. Ya me contestó por el chat. Gracias. Rodríguez. Gracias. Dios la bendiga, mami. Presente. Ok. Estoy hablando con Santiago Rodríguez, sí. Rodríguez Alison. Presente. Listo. Sabogal Juan Sebastián. ¿No? Dice Giselle Camila, pues si ella me puede contestar presente, te agradezco. Tunjo. Presente, profe. Listo. Ah, ya la estoy viendo. Listo. Listo, Carla. Penagos. Listo. Leo que Fuentes acabó de llegar también. Listo. Vuelvo y pregunto por si al caso. Álvarez Geraldine. Profe, qué pena. Señora. Que Alan no ha podido entrar a la clase porque se le fue el internet. Listo, lo voy a tener en cuenta para el reporte. Gracias. Sí, señora. Por si acaso llegó de la Rosa Frangel, Jefferson, Libardo. ¿Algún Profe, otro llegó? yo, ¿Quién llegó? Álvarez. Listo, hija. Profe, Yo es Alan Pérez, ya pudiste entrar, me estaba diciendo Montaño, listo. Frangel, Jefferson de la Rosa, los dos. Libardo Dueñas. ¿No? Galvis Manuela.
Presente. Ok. Alejandro Méndez. Méndez, ¿no? Y Saugal, ¿ya lograste entrar? Tampoco. Listo. Profe, yo llamaba a Méndez para que venga. Listo, vale. Méndez Alejandro es el que falta. Esto, falta revisar el correo. María Elisa también me vio por correo, ya recuerdo. Hoy hago esa revisión de los que faltan por separado. Listo, chicos. La clase pasada, ay, casi voy a grabar. La clase pasada estuvimos hablando sobre el tema de conflicto en Colombia y diálogos frente a ese conflicto. Les voy a mostrar un video de 3 minutos para que tengan en cuenta en contexto la historia sobre el conflicto armado. O bueno, cómo se ha visto a grosso modo, bueno, en una línea muy pequeña porque eso tiene tela para cortar. Cuando me refiero a tela para cortar es que el tema es muy largo, muy amplio. Pero me gustaría escuchar su opinión frente a 3 preguntas, si quieren anotarlas. La primera es cómo esta generación que son ustedes, cómo esta generación puede contrarrestar o ayudar frente al tema, cómo esta generación puede ayudar o contrarrestar frente al tema del conflicto en Colombia. ¿Listo? Profe, cuando se refiere a ayudar, nos referimos a ayudar a que siga habiendo conflicto No, o a no apoyarlo. solución, a solución frente a ese conflicto. Recuerda que estamos hablando de diálogos frente al conflicto. No, al conflicto. Para ayudar a que siga habiendo conflicto, eso es bastante fácil. ¿Listo? Como una segunda pregunta es, podríamos hablar de cómo el tema del diálogo, si es importante o no frente a este tema del conflicto. Si es importante o no es importante, ¿por qué? ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me lo puedes volver a repetir? En el caso del segundo punto es si es importante el diálogo frente al conflicto en Colombia, sí o no, ¿por qué? ¿Listo? Por favor, los que tienen cámara, por favor, la activan, gracias. Y la tercera pregunta es después de que veamos el video, ¿listo? ¿Me confirman si ven pantalla? ¿Son tan amables? Valentina, ¿sí ven la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo, perfecto, gracias. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde que esperaban, vamos a hacer la revolución. Pero no hubo revolución, solo violencia. Señora. Creo que es tu conexión, Daniela. Daniela. Profe, a mí también me pasa lo mismo. Que a mí se me pausa el video. A mí también, profe. A mí también es Kevin. Como si estuviera rayado. Ok, ¿los demás? Profe, a mí también. Ok, voy a volver a compartirlo, a ver si de Igual. pronto. Ok. Permítanme, vuelvo y lo comparto, a ver si de pronto el tema de sonido. Claro que ya optimicé el tema. Voy a tratar de repetirlo. Me comentan, ¿vale? Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. ¿Ahí ya mejoró? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, miremos a ver cómo va. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia Profe, se sigue pausando. en 1948 con el asesinato. ¿Para todos? La violencia estalló en 1948. ¿A todos les pasa? Sí, a mí sí. Señora,
¿A quién más? A mí, A mí. a todos. ¿A todos quiénes? Hola Alejandro. A mí no. A mí no. A mí tampoco. Ok, voy a tratar de repetirlo. Voy a repetirlo nuevamente porque igual la pantalla se ve normal. No tengo problemas. Vamos a tratar de verlo y cualquier cosa miramos. ¿Listo? Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ¿Te puedes Estoy mutear, Lady? rayado el video. Rayado, rayado. Puedes mutearte, dices que se escucha todo lo de tu fondo de tu casa. Lozano, creo que la que presenta más dificultad eres tú. Busca en internet, en YouTube, historia del conflicto armado en 3 minutos. ¿Listo? Lozano. Lozano. Señora, profe, Busca por es que favor. se me salió de la clase, me está saliendo de la clase. Ok, por eso te estoy diciendo. Busca historia del conflicto armado en Colombia en 3 minutos en YouTube y ves el video tú solita, ¿vale? Vale, muchas gracias. Ok, mientras que tratamos de ver el video. es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Listo. Este es una minucioso video de cómo en la línea del tiempo se puede llegar a mostrar de cómo se veía el conflicto en Colombia, de cómo empieza este proceso y cómo es necesario los diálogos. Para la actualidad y los que de pronto no conocen la historia, dicen no va a servir de nada, para otros puede llegar a servir. ¿Listo?
Frente a las preguntas que estaba haciendo, Méndez, ya tomé tu asistencia. No sé si quieras comentar algo o tengas alguna pregunta. Profe, ¿cuáles son las preguntas de una actividad que me habían escrito por el WhatsApp que te preguntara? Montaño, ¿me lees las dos preguntas, por favor? Si hay actividad o algo, porque es que había dicho que, es que resulta, profe, que ahora me comunicó ahorita porque me dijo que habías dejado unos puntos de una actividad. Ok, Montaño, ¿me regalas las preguntas, por favor? Profe, el primero no lo alcancé a copiar bien. Ok, ¿quién tiene la primera pregunta? ¿De cómo Profe la dice, generación puede ayudar o contrarrestar el conflicto? Primera, ¿cuál es, Alejo? ¿Cómo nuestra generación puede ayudar o contrarrestar el conflicto? ¿Cómo nuestra generación puede ayudar a contrarrestar, discúlpame, Ayudar a o contra- contrarrestar el conflicto. ayudar o contrarrestar el conflicto, Alejandro? ¿Listo? Y la segunda, ¿Es importante el diálogo en los conflictos? ¿sí o no? ¿Por qué? Sí, Es importante el diálogo en los conflictos. Habilítenme cámaras, chicos, los que tienen cámara. Brenda, Mateo, Sebastián, Juliana Pardo, Giselle, Daniela. ¿Listo? Comienzo con punto de participación. ¿Quién quiere contestar alguna de las preguntas? Ese tema ya lo estamos viendo desde la clase pasada. O si no es como, ¿quién me puede responder? Profe, yo la segunda. Listo. Tú la segunda. Santiago Rodríguez también. Escucho a Alejandro y a Santiago. Alejandro. Profe, pues el tema del diálogo de paso a los conflictos es importante porque pues con este podemos, por ejemplo, lo que hizo Juan Manuel Santos y lo que se estaba haciendo desde hace varios años, de empezar una solución por medio de diálogos de paz, por ejemplo, la repartición de territorios, de darles una oportunidad de volver a ser normales, de la entrega de armas, entonces pues eso es muy importante y así podemos llegar a más acuerdos para que empiecen a, digamos, a revelar información sobre pues los desaparecidos, de qué personas han muerto, cuáles están vivas y cuáles no. Ya, era O eso, sea, profe. ¿ves el diálogo como una forma en la cual podría darse solución al tema de incógnitas que se establecieron frente a este mismo conflicto? Sí, señora, profe, y también pues para dar tierra a los campesinos que la habían perdido por culpa pues de intercambio de guerrillas y pues de paramilitarismo. Entonces pues también se puede dar el campo a los campesinos, pues valga la redundancia, porque muchos de ellos fueron desplazados hacia la ciudad. Ok, muy bien. O sea, tú hablas más en este caso de, es necesario el diálogo para la restitución. ¿Sabes qué es Sí, pero restitución? sí, señora, Ok, porque si utilizamos otra vez la violencia, pues volveríamos al mismo ciclo de, pues ellos vuelven a conseguir más gente, vuelven a enseñar a niños desde pequeños de que pues tal partido es malo y tal otro es malo, entonces pues les enseñan a matar y a volver a generar coca y todo eso, entonces pues volveríamos a lo mismo de hace muchos años. ok, gracias, Valera, tu respuesta. profe, Santiago. yo la Eh, primera. Sigue Santiago Rodríguez y continúa Daniela. Santiago. Bueno, lo que puede hacer esta generación, pues principalmente es tomar mejores decisiones en las elecciones de a quién se le va a otorgar el poder político para mirar y también exigir estar mejor informado, porque muchas veces como actúa el ejército, la policía o el gobierno, o distintas operaciones que desconoce el pueblo o que llega a conocer después de mucho tiempo. También exigir, pues, o llevar al poder a algún político que tenga un ideal de volver a darle apoyo, pues, a las regiones más abandonadas que son, pues, las afectadas por el conflicto. Ahí, Porque más que todo, sí. siempre se tienen en cuenta, pues, las ciudades, pero realmente están abandonadas mucho el pueblo prácticamente, y las regiones más afectadas son las más abandonadas. Ok, ahí entra el tema de nosotros saber elegir, ¿no? Saber mirar las propuestas de cada Sí, sí, sí. candidato y frente a cómo ayuda de manera política digamos, a los lugares con más precariedad o necesidad. El tema álgido que se ve ahora, La Guajira, el Chocó,
el tema de los diferentes veredas, que nunca se ha dado solución Sí, o terminar o dar fin con la raíz del problema. Muy bien, que poco se gracias. mencionan en una campaña política O si o las también mencionas, no, interesarse más. o en Sí, o este caso, interesarse más por nuestra misma población en las regiones. ok, gracias. Un punto muy importante a tener en cuenta. Vamos con Daniela y continuamos con Montaño. Daniela. Profe, pues yo pienso que nuestra generación podría ayudar que con nuestros hijos y con nosotros mismos, como que no a crearles esa historia pasada de Colombia, sino como a crear una nueva historia. Entonces, pues lo que dice mi compañero Santiago es muy verdad. Mucha la verdad que nosotros tenemos que tener buenas decisiones a los políticos, hacer algo por los del campo, que son los que más sufren en estas guerras, porque yo, o sea, por ejemplo, mi abuela vive en el campo y a Sí, ella la llegaron a extorsionar por comida, para que les dieran comida, sí, y entonces eso es algo muy, o sea, mucho terror en ese momento. eso sí es Entonces, pues cierto. a mi abuela no le quedó nada más que darles de comida a ellos y ella quedarse sin comer. O sea, sigue el tema del terror o el abuso en este caso de otros grupos. Entonces, nuestra generación podría ser de que ya no siga ese tema del terror. ¿Sí me entiendes? Entonces, si hablamos de tema de terror, ¿en qué hay que trabajar? En temas de seguridad, en tema de tema agrario, ¿en qué tema podríamos estar hablando para contrarrestar eso? Tema de seguridad. Ok, que es importante. Gracias. Es muy importante la seguridad. Entonces, es muy importante las decisiones que tomemos en nuestro futuro y cómo Replantearte bien vamos eso. a criar a nuestros hijos. Eso es cierto. Listo, gracias. Profe, y que Vale. no solo eso, sino que también es muy importante porque pues recordemos que mayoría de la economía del país depende de la producción agrícola, que pues sería el café, y pues la importación y exportación. Ya. Sí, muy cierto, gracias. Valentina. Pero sí, ya repitiendo lo que han dicho mis compañeros sobre la segunda pregunta, yo también pienso que los diálogos de paz son muy importantes, ya que tal vez no podamos deshacernos del conflicto en su totalidad, pero tal vez podamos con estos diálogos asegurar que varias personas dejen el temor a un lado y sigan adelante como las personas del campo, siendo que los tratados de paz pueden beneficiarlos tanto a ellos como a algunas personas también. Siendo así, los diálogos de paz una solución moderada para dichos problemas. Tal vez no nos deshagamos de ese problema en su totalidad, pero tal vez al menos la minoría. Claro, y de hecho, contrarrestó, si tú le preguntas a la parte rural, que es la del campo, contrarrestó el tema de la violencia. O sea, si tú le preguntas, y por eso se hizo una consulta, no recuerdo el nombre en ese momento, en donde se le preguntaba a la mayoría del país si permitían el diálogo de paz que hizo Juan Manuel Santos, y la El mayoría de los plebiscito. que, gracias, eres muy gentil, el tema del plebiscito, donde le preguntaron a la mayoría de gente en el campo y todos decían que sí lo iban a permitir, porque sencillamente ellos son los que más están afectados y quien lo vive es quien realmente necesita esa solución. No diciendo Exacto. que la ciudad no lo haya vivido, que la ciudad no tenga los mismos problemas, pero realmente donde se ve y está vivo y se nota y lo sufre es el tema del campo rural. Entonces, eso sí fue necesario, el tema de un poco contrarrestar y minimizar y dar respuesta. Digamos, a mí me llama la atención que en la televisión hay momentos donde muestran, y creo que ahorita están haciendo mucho ese tema sobre la protección, en este caso de los derechos humanos, y muchos quieren justicia. El tema de la justicia, de saber dónde están sus familiares, fueron secuestrados hace años que no aparecen, hace años gente que no han dado respuesta, y ese tema del diálogo permitió que al desmilitarizarse, al desmovilizarse,
al volver como a su tema de vida, pudiera dar respuesta a la necesidad de conocer, saber, díganos qué pasó en este caso. Gracias, Montaño. Continuamos con Alan, seguimos con Brenda y con Giselle Bejarano. Alan. Alan. Sí, Pues por mi parte, en general, para contrarrestar la violencia, como muchos presidentes han hecho, han tratado de pues, contrarrestarla del todo, como César Gaviria, que hizo una junta en 1991, si no estoy mal, sí. para que se cumpliera, pero pues al fin y al cabo no lo logró. No se logró en esa Y época. pues lo que yo pienso es darle prioridad a la seguridad de la gente que está en el campo, que está en espacios rurales. Porque, digamos, un ataque terrorista es muy poco probable que se realice en una ciudad, y menos una ciudad tan grande como Bogotá. Sí. Entonces, Pues bueno, hay un par, discúlpame que te haga porque ataque terrorista sí hubo. Con Juan Pablo Escobar sí hizo ataques terroristas y otros personajes que atentaron. Sí, profe, Sí lo pero hicieron, sí lo hicieron. Que en el es que, campo se denote más. Bueno, te dejo hablar y te corrijo bueno, continúe, yo te sigo hablando. bueno, profe, entonces, pues una estrategia para contrarrestar todo eso sería invertir más recursos en la parte rural, Invertir porque al recursos. fin y al cabo de ahí es donde viene todo. Sí, o sea, darle más importancia en este caso a, al tema del campo, que realmente se depende de ellos en muchos aspectos. Démonos cuenta ahorita con este tema de la pandemia, cómo se está viendo afectado. Un ejemplo, el tema de abastos. Un ejemplo, de dónde provienen y quiénes manejan esa central. Ellos dependen también de eso. Y es importante inyectar ese tema, tanto de seguridad como de protección, como de ayuda, porque es al que se más está dejando solo, en este caso. Listo, Alan, gracias. Brenda. Frente a la segunda pregunta, yo considero que el diálogo, sí, de por sí es importante, sí, emana buenas cosas, pero si se trata de conflicto entre Estado soberanía o Estado guerrilla, grupos paramilitares, no es viable. ¿Por? Podría serlo, pero realmente no es algo que llegue a algo. Eso es como Por cuando ejemplo, sí. yo creo que es la consecución de muchos años, desde el 45, que en la novena conferencia Mariano Ospina Pérez pone a Laureano Gómez, que era un conservador que todo el mundo detestaba, lo pone frente al mandato de Gaitán. Ahí empieza la primera. La segunda empieza en el 85 con los acuerdos de Corinto, que los firma el cese bilateral de Carlos Pizarro León Gómez en el gobierno de Belisario Betancur. Sí. ¿Qué pasa? Tiempo después le explotan un pie a Navarro Wolf, que era el vocero del M-19, y se toma en el Palacio de Justicia como respuesta a la falta, o sea, al no haber cumplido la amnistía que había prometido el gobierno de Belisario Betancur. Se toma en el Palacio de Justicia porque era la única, pues fue como la única solución que encontraron, ¿no? Sí. Pasaba lo mismo con los dos procesos que eran las columnas en marcha, que eran la medida que tomaba el Frente Nacional, sí, que arremetían los gobiernos conservadores. Entonces la gente del campo tenía que, o sea, los arremetían, entonces ellos tenían que salirse hacia el campo, ¿no? Y más hacia la selva, y empieza el proceso entonces de las guerrillas. Entonces empezaban a manipular a la gente. Después llegó las guerrillas de Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales, de Llosa en Boyacá. Sí. Bueno, distintas guerrillas, ¿no? Entonces realmente yo creo que, lo mismo pasa cuando en el tratado de paz que estaba intentando hacer Juan Manuel Santos, que mientras lo estaban haciendo y mientras, o sea, como que mientras estaba haciendo ese proceso, lo que hacían era que los guerrilleros salieran del territorio y le permitían a las multinacionales petroleras y mineras llegar al territorio donde ellos estaban. Entonces favorecía al Estado en ese caso. Entonces realmente no creo que un diálogo
llegue a como a arremetir, ¿no? A calmar la María Y de la ahora, y si la pregunta que yo te devuelvo a ti, si tú le preguntas a una familia en el campo que ha sufrido violencia todos los años, porque eso es una dualidad, Brenda. Si tú le preguntas a alguien que ha sufrido violencia constante en el ámbito rural, el tema de diálogo de paz, ellos ¿por qué dirían sí? ¿Por qué la mayoría del pueblo se dijo sí y lo urbano, en este caso la ciudad, dice no? porque el campo es quien más se ha visto afectado. Siempre Claro. ha sido así porque ellos se asentan entre ahí. Entonces, Pero, o sea, de sí, dónde? y yo realmente siento, y obviamente hay que ser empáticos con ellos porque, pues, Pues porque ellos son es los que gente lo que viven, tristemente le tocó, ¿cierto? claro. Y digamos, ¿de dónde más se Entonces, cogen? ¿De dónde más se podrían coger, Brenda? Aparte, digamos, si hablamos, obviamente no estoy favoreciendo el tema del diálogo, porque pues eso, lo que dice Brenda, es como una paz postiza, por decirlo así. No sé si me entienden la palabra paz postiza. Como una paz, en este caso, a medias. Como si mantenemos el diálogo de paz para que todo se calme, pero cada poder se aprovecha de sacar tajada frente a eso. Pero quería hablar de realmente de quienes ya están cansados en cuanto a tratar de, ya no queremos más guerra, y esto sí ayudó a algunas partes y a otras no, o se aprovechó. ¿Qué otra solución entonces podría darse frente a que no sea un diálogo? Revolucionarnos más, pelear más. Brenda, ¿qué se podría en vez del diálogo? Porque en este caso la historia nos ha enseñado de cómo se intenta hablar, se intenta dialogar, se intenta hacer diferentes procesos. Cada partido quiere defenderse a su manera y quiere poder acabar con el uno y el otro, pero ¿qué se puede hacer aparte del diálogo? Actuar, matarlos a todos. Me dice una vez un niño, pues profe, mátalos a todos. Sería la solución. Mátenlos a todos y ya. pues, Desde el inicio, eso mejor dicho. ¿Y qué está pasando? Démonos cuenta que está pasando el tema del aborto. No es querer matar a todos. Ay, se cortó. Se fue. ¿Sí están ahí? Se fue. Se fue. Ah, no, ahí Profe, está. profe, ahí estamos. Pensé que estaba, es que Estamos. me borró. El tema del aborto. ¿Qué pasa ahí? No estaríamos hablando de que es uno de los sistemas que se están viendo ahorita actualmente para acabar con muchas cosas en Colombia y en el mundo. ¿Qué piensan? ¿No entienden? El tema de las ideologías, el pensamiento, la forma de contrarrestar una problemática. ¿Qué se dice? Como dicen ustedes. Gracias, Brenda. Continúa. ¿Quién había dicho? Creo que quedó el cabo abierto. ¿Quién seguía? Chicos, yo estoy acá. Tatiana López. ¿López? Dale. Bejarano. Ah, Bejarano. Gracias. Gracias, Brenda. Pues ante lo que dijo Brenda, es una historia que viene desde hace muchos años, ¿no? Sí, Y total. que si ahorita nosotros la tomamos va a ser muy difícil. Y lo que ella dice está muy bien planteado. Sí, total, sí, Y lo que obvio. ahorita nosotros podemos hacer actualmente, bueno, lo que yo he visto, oído y he podido lograr entender, Sí, es lo que de todo este paro que hemos hecho, ¿sí? Porque si Brenda llega a decir, o lo que usted dijo, profe, sobre que nosotros no somos los campesinos, pero he visto ciertos documentales donde los campesinos dicen, bueno, nosotros queremos la paz, pero ayudan a la mitad y a la otra mitad no. Entonces, por ejemplo, hubo unas ciertas personas las cuales los mandaban a esas cosas donde les ayudan a encontrar sus ¿fosas seres. comunes? ¿Fosas comunes? Ajá, las Ok, fosas, pero hay muchas encontradas, cuerpos todavía no encontrados y pues para los campesinos se les ha sido muy difícil ya que ir a esas conferencias donde les van a preguntar y les van a seguir trayendo ese recuerdo y igualmente no hacen nada. O sea, es como, ya obviamente, para qué. claro, o sea, cuando hablamos de un tema de justicia,
Uno lo que quiere es al ser querido, uno no quiere diálogos, uno quiere sentarse y devuélvanme a la persona que injustamente me llevaron. O sea, el tema de justicia ahí, nada va a poder recompensar la pérdida de un ser querido, y más de la forma en que fue violentada, más de la forma en que fue afectada. Chicos, me Y hay encanta hablar con ustedes, pero son las 8:01 y la profe Estela me va a regañar. Hablamos la próxima clase. Giselle Bejarano, quedo contigo, no te me quedes con la idea ahí, no te me vas a perder con la idea, ¿listo? Para continuar hablando y poder seguir tratando este tema. El tema de que se documenten me fascina. Chicos, yo también aprendo. ¿Listo? Entonces, no se me queden con palabras cortas. Brenda, Giselle, Montaño, Alejo, Dylan, Alan, perdón, los que participaron están ahí frente a ese tema. Ustedes son la generación que pueden cambiar y dar soluciones frente a muchas cosas. ¿Listo? Próxima clase continuamos. Gracias a ustedes. ¿Listo, chicos? Bendiciones.